Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El tema que quiero compartir esta mañana lo titulé Un viento recio. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Un viento recio. En cierta oportunidad, un excelente nadador tenía la costumbre de correr hasta el agua y mojar el dedo gordo en el agua de la piscina para cerciorarse que hubiese agua. Alguien intrigado al ver ese comportamiento le preguntó que cuál era la razón de ese hábito. El narrador sonrió y respondiendo le dijo: hace unos años que yo era profesor de natación, enseñaba a nadar y a saltar del trampolín, y una noche yo no podía dormir. Fui a la piscina para nadar un poco. No encendí la luz, pues la luna brillaba a través del techo del cristal, porque era un techo de cristal del frente. Y cuando yo estaba en el trampolín, vi mi sombra en la pared de enfrente, con los brazos abiertos, listo para saltar. Se paró en el trampolín, y cuando abrió sus brazos para saltar, vio su sombra en la pared. Y al ver la sombra en la pared, lo que encontró fue la imagen que formaba una magnífica cruz, y no saltó. En lugar de saltar, se quedó parado contemplando la imagen. Cuenta el narrador: en ese momento pensé en la cruz de Jesucristo y en su significado. Yo no era cristiano, comenta, pero cuando niño aprendí que Jesús había muerto en la cruz para salvarnos por su preciosísima sangre. En aquel momento, las palabras de aquella enseñanza me vinieron a la mente y me hicieron recordar lo que yo había aprendido sobre la muerte de Jesús. No sé cuánto tiempo quedé allí, comenta el narrador, con los brazos extendidos, pero finalmente algo me hizo desistir de saltar, y entró solo el deseo de sumergirme en las aguas. Me bajé del trampolín y empecé a bajar las escaleras para sumergirme en el agua. Pero descendí las escaleras y descendí hasta que mis pies solo tocaron el piso duro y liso del fondo de la piscina. Habían vaciado la piscina y yo no lo había percibido.
temí de todo. Sentí un escalofrío en la espina dorsal. Si hubiera saltado, habría sido mi último salto. En aquella noche la imagen de la cruz en la pared salvó mi vida. Quedé tan agradecido con Dios que me arrodillé en el borde de la piscina, confesé mis pecados y me entregué a Dios, me entregué a Cristo, consciente de que fue exactamente en una cruz que Jesús murió para salvarme. Pero en aquella noche fui salvo 2 veces y nunca más, y para nunca más olvidarme, entonces cada vez que voy a una piscina meto mi dedo del pie antes. La imagen de la cruz y un viento recio salvaron mi vida. Yo creí que le iba a dar un aplauso a Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a una iglesia, como lo sucedido en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios es enviado a la tierra para crear un nuevo orden de posibilidades más allá de todo lo que se había conocido desde los días de Adán. Es la posibilidad de conocer un poder ilimitado que pertenecía solamente a aquellos que hacían parte del reino de Dios. Pero el profeta Ageo dijo que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes profetizarían, los ancianos soñarían sueños, los hombres verían visiones. Pero es el tiempo de la dispensación de la gracia, donde Dios puede derramar de su Santo Espíritu en quien Él le plazca. Cuando yo escuché un mensaje de estos, que el Espíritu Santo de Dios se podía derramar en cualquier persona, la verdad yo tenía un concepto bastante religioso. Yo creía que yo no podía ser bautizado por el Espíritu Santo por causa de mis pecados, y tal vez porque aunque venía y asistía a la congregación, todavía era pecador. Pero cuando me detengo a revisar las escrituras, Pedro acababa de injuriar al maestro. Aunque Pedro seguía a Jesús, aún era pecador. Recuerde que Jesús le había advertido: Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le había dicho: no, Señor, prefiero morir. En vez de hacer eso, sin embargo, por salvar su vida, Pedro lo negó. Y aún la 3ª vez ya no fue sino con palabras soeces: yo que voy a conocer a esos evangélicos y carramasaya. Tal vez oró hasta en otras lenguas satánicas. Sin embargo, Jesús, solo con una mirada, disipó su pecado. Y Pedro, dice la Biblia, lloró amargamente su traición. A los pocos días se le aparece Jesús a ellos y les dice: no se vayan, estén juntos aquí en Jerusalén y les daré la promesa de que sean llenos del Espíritu Santo. Pecadores se reunieron en lo que determinamos en el, ¿cómo es que se llama? En el altillo, ¿cómo es? Donde vino en el aposento alto, gracias, en el aposento alto.
entre hombres y mujeres, por causa de una promesa de parte de Dios, recibirán poder y me serán testigos en todas las naciones de la tierra. Se reunieron y estando todos reunidos, escuchan como un viento recio y empiezan a ser bautizados. Tal vez Lucas, quien escribe, dice que él veía como que llamas de fuego sobre sus cabezas. Empezaron a hablar un lenguaje extraordinario. Y escúchenme, en ese lenguaje extraordinario era la reversión de lo que Dios mismo había hecho en la Torre de Babel. ¿Se acuerda que los hombres, por su codicia, su avaricia y su hambre de poder, quisieron levantar una torre que llegara hasta el cielo, pero nunca lo hicieron para glorificar a Dios, sino para su vanagloria? Y Dios tuvo que confundirles. Y empezaron a hablar en idiomas totalmente diferentes que no se entendieran. Pero en aquel día, el día del Pentecostés, que fueron visitados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, aunque hablaran diferentes lenguas e idiomas, se entendían. Era el idioma del Espíritu Santo para conquistar un mundo perdido. Por eso, cuando el Espíritu Santo desciende, tú debes tener, número uno, un evangelismo profético. Y un evangelismo profético tiene sentido por cuanto Jesús dio a su Hijo para salvarnos, pero da su Espíritu Santo para empoderarnos. Su Hijo vino a redimirnos, a limpiarnos, pero su Espíritu Santo vino para llenarnos de poder. Tú debes abrir tu boca a partir de ese día. Pedro, que tenía miedo de que lo mataran, dejó de temer, y así lo azotaran, así lo pusieran preso y lo amenazaran: si vuelves a predicar, ahora sí te vamos a matar. Digo, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Más bien apúrenle si van a hacer algo conmigo, porque les coge el tarde. Tengo que ir a predicar. Yo me imagino que Pedro les dijo así. Así como cuando tú tienes una célula, cuando tienes ese deseo de ganar las almas para Cristo, y de pronto el jefe se le atraviesa y le dice: hoy no vas a salir temprano, tienes que quedarte hasta tarde entregándome esos informes. Y con carácter le dice: lo siento, jefe, tengo un trabajo más importante que ir a hacer. Con todo respeto, me perdona, es que tengo una célula y estoy desesperado por ir a ministrar del Espíritu Santo de Dios en esa clase. Un evangelismo profético. También cuando el día de Pentecostés llega al corazón de los hombres, se produce en nosotros una combinación de fuego. Dice las Escrituras que ninguno puede venir al Padre si el Padre mismo no le trajere. Y Jesucristo lo resucita en el día postrero. Pero en el capítulo 6 del libro de Juan, verso 63, dice: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La verdad del Evangelio es maravillosa por sí misma, pero por sí misma está muerta. Si el Espíritu no es el que vivifica la palabra que nosotros desatamos en cada célula, a cada persona que le compartimos de la muerte, de la salvación, de la resurrección y del perdón de pecados que recibimos por parte de Jesucristo. Cuando el día de Pentecostés llegue en nuestras vidas,
Se debe hacer con una combinación de fuego. ¿Sabe que cada vez que estudiamos el reto y cada vez que nos sentamos con los líderes, con los pastores, y vemos cómo la iglesia Dios la está despertando, es porque entendemos que los tiempos se están acortando? Estamos más cerca del fin o de su segunda venida. Los rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares de la tierra. Jesús dijo, como una metáfora, dijo: las potencias de los cielos serán conmovidas. El fenómeno del niño, las lunas de sangre, los tornados, tantas cosas que nos están mostrando los tiempos proféticos, que el fin está más cerca que nunca. De modo que si yo callo y si no predico, estaré solamente dando un mensaje de muerte, y mi vida habrá sido en vano. Venir a una iglesia, recibir un mensaje solamente para ponerlo por obra, como a título egocéntrico, para mi propio bien o mi propio beneficio, eso no se llama cristianismo. ¿Sabe qué escribe el médico Lucas cuando Jesús entra al templo y se le permite tomar el rollo de las escrituras? Por favor, léanos usted, rabí, las escrituras. Jesús pasa con el rollo del profeta Isaías, desenrollándolo, lee: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y luego dice: y me ha enviado para llevar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué quiso decir Jesús al leer y revelar las escrituras? Que el Espíritu Santo de Dios quiere venir y derramarse con poder en una congregación, en una persona, pero para que la persona vaya y predique las buenas nuevas de salvación, que abra las cárceles a los presos, que sanen a los enfermos, que den libertad a los cautivos. Tú tienes que ir y poner las manos para que los enfermos sean sanados. Quiero preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que usted oró por un enfermo? ¿Sí oran por los enfermos? Porque la Biblia dice que nosotros seremos, si nosotros creemos en Jesucristo, dice la Biblia: el que cree, estas señales le seguirán: pondrán las manos y los enfermos sanarán, echarán fuera demonios, y aunque bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y lo tercero del propósito de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros seamos luz de las naciones. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo ilumina las escrituras, se enciende la fe de los que la leemos, las escrituras, y nos desafía a actuar con base en la palabra. Eso es lo que nos ayuda a que las personas puedan ser salvas. Nos enfrentamos a un mundo donde cada cual tiene sus propios conceptos, y son conceptos errados, donde se alaba lo malo, se aplaude lo malo, lo bajo, lo vil, lo ruin, lo canalla, y donde se calla lo bueno. Si usted mira el lobby gay, ¿saben qué es eso, verdad? Hoy en día están
conquistando los más altos cargos del mundo. En cualquier lugar, programas de televisión, radio, prensa. Están en los congresos, en los senados de la república, están en cámaras de representantes, alcaldías. Y ellos no se avergüenzan. Y a veces el pueblo de Dios todavía como que enmudecidos. Una vez leí las escrituras y le trajeron un sordo y mudo a Jesús. El sordo y mudo, Jesús se queda mirándolo y pone sus dedos, creo que sobre su lengua y sobre sus oídos, y Jesús desata una palabra en hebreo. Le dice Efata. Efata. Traducido, Efata significan sean abiertos tus oídos y tu boca. Pero tal vez muchos estamos padeciendo sordera y enmudecimiento. Y mientras el mundo entero con sus bajezas predica y grita. Si vieron hace unos días una disque manifestación por la educación, lo que hicieron esos vándalos, destruían las paredes, las pintaban, rompían vidrios, y eso que era por la educación. ¿Cómo hubiese sido por la violencia? Y todo el mundo les aplaude. Eso es lo bueno para ellos. Si callamos, predicamos muerte. Pero si usted habla, predica, dice la palabra de Dios que Jesús mismo nos limpiará para que llevemos más fruto. A partir de hoy, no calles. Abre tu boca, Dios la llenará, y empieza a predicar el evangelio. Pastor, me da miedo hablar, no soy capaz. Para eso es el Espíritu Santo, para que sea revestido de poder y de autoridad. Vas a imponer las manos y los enfermos se van a sanar. Vas a hablar con autoridad y los demonios van a callar en el nombre de Jesús. Y cuando hables y prediques lleno del Espíritu Santo, vas a causar una transformación en lo que existe a tu alrededor, y todo el mundo conocerá que el Espíritu de Dios está en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Póngase en pie. Puestos en pie. Pregunto, ¿te gustaría recibir el Espíritu Santo? ¿Serías capaz de recibirlo? Porque uno dice amén, a todo dice amén, amén. Es posible que estés practicando el pecado. Es muy probable. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno solo. Pero si hoy arrepentidos le pedimos a Dios, perdóname, porque Jesús vino a eso. Dios el Padre dice: de tal manera dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La función del Hijo es de redimirnos, de perdonarnos, de limpiarnos. Pero luego de ser limpios, viene el poder del Espíritu Santo para empoderarnos y salir a transformar una nación, un mundo. Salvation sounds a new beginning. As
Distant hearts begin believing. Redemption's bid is on.